Hola chicos, bienvenidos de vuelta al canal. Seguimos con las entrevistas. Hoy tenemos una invitada de lujo, es Sabrina Vega Gutiérrez, es gran maestra femenina desde 2007, maestra internacional desde 2013, tiene 2361 de Elo, su pico fue 2427 en junio y después volvió en diciembre de 2017. Además es 8 veces campeona de España entre 2008 y 2021, este año quedó segunda por detrás de Marta García. Además, como nos cuenta ella en su cuenta de Instagram, participó en el Campeonato Mundial Femenino en noviembre de 2018. Era un torneo eliminatorio de 64 jugadoras que ganó Yu Wenyun. También, por si fuese poco, fue 8 veces miembro de la selección española en las Olimpiadas y además subcampeona de Europa en 2016, con 8 puntos y medio, empatada con Ana Ushenina. Y nada, Sabrina, gracias por la entrevista, bienvenida al canal. Hola, muy buenas a todos los que te siguen en este canal y para mí es todo un placer colaborar y aceptar la invitación que me has ofrecido. Bueno, si te viste alguna entrevista, ya sabes que me gusta siempre empezar con la misma pregunta, y es, ¿quién es Sabrina Vega, aparte de una ajedrecista? Pues una mujer muy sencilla, la verdad. Recién, además, estreno hace poquito mi etapa de mamá, así que es una etapa muy bonita de la vida que estoy conociendo y disfrutando muchísimo y fuera de ello con aficiones como usuales, aficiones usuales y viviendo, soy muy de energía y me gusta disfrutar de todo lo que la vida puede ofrecerme. Mm. Bueno, centramos un poquito ya la entrevista en el ajedrez. La segunda pregunta también es una que siempre suelo hacer, y es, ¿cómo empezaste a jugar? Esta es interesante porque como acabo de introducir un poquito plano de energía, me gusta un poco confiar en lo que nos va deparando la vida, pues siempre me gusta incluso en esta pregunta poner un tono romántico y decir que ya desde el primer momento estuve guiada por ese destino, por esa pasión, porque fue un poco de casualidad. Soy de Canarias, concretamente de Gran Canaria, donde por aquellos años teníamos mucha tradición a nivel de ajedrez. Y mi hermana, 15 meses mayor que yo, Belinda, también en el mundo del ajedrez, la conocerán un poquito. Primero estaba en gimnasia rítmica, una disciplina muy exigente donde los horarios eran complicados de compaginar. Para lidiar con ellos se me ofreció en el centro escolar donde cursábamos los estudios primarios una serie de actividades extraescolares. Probé en todas, que creo que esto también me gusta decirlo porque tengo que decir que probé en todas y solo me quedé con el ajedrez. O sea que hay dos cosas. Primero, gracias a esa tradición y a la casuística que me inicié en el mundo del ajedrez y pronto me desperté esa pasión. Y por otro lado, que el ajedrez realmente gusta y engancha. Mm. Sí, desde luego que engancha, también engancha a tu hermana, que también es titulada. Y sobre el tema de llegar a ser maestra, no se llega de forma sencilla sin hacer nada. Entonces, sobre esto también una pregunta que siempre le hago a todo el mundo y es, ¿tú cómo entrenas? Sí, por supuesto. Al final el ajedrez siempre lo veo más, lo consigo más como en un símil de lectura, es como leer, ¿no? Aprender a leer, al final un libro o el tablero, al aprender a leer esas 64 casillas, la coordinación de los personajes, que en este caso serían nuestras piezas, y irlas introduciendo en toda esa novela que nosotros vamos escribiendo, con ese punto además de tener un factor externo que también va influyendo con sus decisiones. Pero bueno, al final eso me gusta ese símil de la lectura, entonces ahí está clarísimo que hay personas que nacen con un poquito más de talento y eso, ese talento es un aprendizaje más rápido. Se traduce muchas veces en un aprendizaje y una asimilación más rápida, pero al final lo que la clave del éxito sin duda alguna es el trabajo personal, el trabajo guiado y sí, puedo decir que los saltos de nivel, o sea, claramente los saltos de nivel que he notado a lo largo de mi trayectoria han sido en aquellas épocas donde, al margen de otras responsabilidades, he podido centrarme un poquito más en un estudio más focalizado en el ámbito del ajedrez profesional, en el ajedrez de competición. Estudio, pues nosotros cuando estudiamos decimos que tenemos como tres temporadas, está la temporada de torneos, la temporada de entrenamiento y la temporada de descanso. Al final usamos la mente y tenemos también que darle vacación para que vuelva inspirada, pero en el resto pues tenemos esa preparación genérica donde el ajedrez es tan rico y cuando te gusta, de verdad, a veces
si no tienes mucha disciplina de estudio, es como, me pongo ahí a estudiar y encima solo, encima, no sé, es como a veces esa sensación de dificultad a la hora de empezar, pero cuando, si lo has probado, eh, no terminas nunca de aprender, es una cosa bellísima, ¿no? Estás ahí siempre aprendiendo el tipo de jugadas, esa verdad inagotable del tablero, te envuelve y ya te digo, normalmente nosotros a nivel profesional tenemos que hacer jornadas como un trabajador, es nuestra profesión, pero le damos más, o sea, muchas veces llegamos a esa jornada laboral, queremos seguir o no nos damos cuenta de que oficialmente, entre comillas, ha terminado y seguimos. Ahí estudiamos absolutamente todas las fases. Después también cuando se acercan los torneos oficiales ya concentramos un poquito más el objetivo a un estudio más concreto, con algún torneo también para no desconectar mucho de la competición. La competición reúne factores muy complejos y no solo teóricos, entonces también tienes que estar ligada y tenemos torneos de entrenamiento para todo ello, para centrarnos en estar en pleno rendimiento, lo que podemos llegar a ese, digamos, facilitar ese pleno rendimiento en la temporada oficial. Mm. Bueno, en una entrevista que concediste a Chessbase, no, en otra entrevista distinta, lo siento, tuve un fallo de memoria, comentabas que habías empezado a jugar con 8 años. Y indagando un Ujú. poco, investigando un poco, me di cuenta de que ya desde muy pequeña empezaste a destacar. Y tanto es así que con 11 años, en enero de 1999, saliste en la lista de oro de la FIDE con 2238. ¿A qué se debe que en 3 años progresases tan rápido? Pues es una buena pregunta, pero al final yo creo que, obviando a lo mejor algunos factores, creo que la clave es clara. Sí es cierto que empecé con 8 años, como digo, en el ámbito escolar, con mi monitor del centro, que por supuesto me aportó mucho porque me introdujo en los primeros movimientos, el ambiente era muy enriquecedor porque compartíamos con todos. Además, tengo que decir que justamente la clase de ajedrez, esa actividad extraescolar estaba ofertada para cursos mayores al mío. Digamos que no me correspondía, pero bueno, ahí la directora del centro, dado que mi hermana estaba en el equipo oficial del colegio de gimnasia rítmica, pues bueno, hicieron un hueco y bueno, yo supongo que eso también, el estar ahí compartiendo con niños, niñas, mayores, como que también influye en la motivación. Y el ajedrez desde el primer momento, desde la primera clase la recuerdo perfectamente y bueno, me causó muy buena impresión. Pero después tuve la suerte de que a los pocos meses mi padre se entera de que de pronto en Valencia hay un torneo, el Campeonato de España sub-10 y bueno, decide que podemos ir. Mira, una niña, un padre viajando con una niña de 8 años a un Campeonato de España sub-10 apenas unos meses después de haber iniciado las clases, una aventura total, ¿no? Y la suerte de que empaté el primer puesto, conocí a unas amigas increíbles, la amistad, creo que lo bonito también del ajedrez es ese valor del compañerismo y de la amistad que es súper sana y eterna. Conservo todavía esas amistades, por eso lo digo. Y al regresar, eso me dio pie a conocer, a que me presentaran yo siempre le llamo mi eterno maestro, es un maestro local de Gran Canaria, pero un gran pedagogo y sobre todo me supo transmitir la pasión que siento hoy en día todavía por el mundo del ajedrez y que intento siempre transmitir a todos los que me rodean, porque creo mucho en el ajedrez, creo en sus beneficios y en todo lo bonito que nos puede aportar a nuestra vida. Y creo que es por eso. Creo que al final uno va recorriendo el camino y su vida por lo que más le mueve y una vez es muy difícil encontrar una vocación y es muy difícil a veces despertar una pasión porque hay mucho donde elegir. Yo la encontré en el ajedrez y estoy muy contenta de haber podido hacer camino hasta el día de hoy. Mm. Bueno, tú entrenas actualmente con Manuel Pérez Candelario. Ujú. Bueno, chicos, tenéis una entrevista con él. Os la dejaré aquí en una etiqueta arriba en la pantalla. Em, y de hecho él también le comenté que te iba a entrevistar y eso. Y quería preguntarte un poco por cómo entrenas con él. ¿Cómo son esas sesiones? Bueno, primero un besazo, un besazo a Candelario, la verdad que es un jugador increíble, miembro de la selección española también en alguna olimpiada, es una persona maravillosa, siempre con muy buen humor y es un entrenador que ya de una avalada experiencia y tengo la suerte de contar con él,
creo, ya he perdido la cuenta porque el tiempo también pasa muy rápido cuando entrenamos juntos. No sé si es la tercera o cuarta temporada que llevamos trabajando. Además, tenemos que decir que, pues eso, ¿no? Que justo comienzo a trabajar con él y me introdujo también en una etapa personal muy específica donde quizás compaginar esa conciliación familiar con el ajedrez en esa etapa, en esa primera etapa, no era tan fácil y tengo que agradecerle que los últimos resultados, el haberme podido mantener durante estos 2 años a buen nivel, rindiendo muy bien, disfrutando del ajedrez, de los resultados y de un juego bastante interesante. Creo que realmente he tenido torneos, los torneos oficiales los he podido disputar a buen nivel. Todo gracias a él porque me ha dado ese impulso, ha estado ahí al pie de cañón encima mía porque sabía que era difícil, pero que, bueno, que había que conciliarlo y ahí, como digo, le mando un besazo y por supuesto animo a todos a que vean esa entrevista porque vamos a aprender y a enriquecernos muchísimo con todos sus consejos. Hablando ahora un poquito más de nuestra entrevista, de nuestro entrenamiento directo, solemos quedar sobre todo, es ajedrez, o sea, lo que vemos es ajedrez dependiendo un poquito de lo que vaya surgiendo también en la actualidad del panorama, pero tratamos de buscar base estratégica trabajando también un poquito el repertorio, ¿no? El repertorio lo hemos ido puliendo, también tenemos que decir que hemos empezado, digamos, entre comillas, hace no tanto, aunque ya llevamos esos 3, 4 años, pero claro, desde primera había que actualizar un poquito mi repertorio, ver nuestros puntos fuertes, lo que mejor se podía adecuar a mi estilo y creo que hemos hecho un gran trabajo, un grandísimo trabajo. También tengo que decir que tenemos la suerte de contar con compañeros de entrenamiento donde estamos ahí siempre, Candelario también, que trabaja con otros jugadores de muy buena talla y nos ayudamos, intentamos compartir también nuestro trabajo personal. Y algunas, sobre todo, incidimos en lo básico, ¿no? Lo que pasa que la táctica, por ejemplo, estas cositas es fundamental, pero es un trabajo que ya tienes que tener asimilado para trabajar de forma individual. Y está más orientado a eso, orientado a fortalecer un poquito, consolidar el repertorio, ir variando, ir profundizando y en base a esa profundidad, pues tocamos aspectos estratégicos y alguna vez, pues tratar de algún ejemplo, alguna partida modelo, alguna posición donde tenemos que valorarla y tratar de buscar siempre la mejor jugada. Es un trabajo un poquito eh, completo. El ajedrez al final es completo. Sí, desde luego. Bueno, en 2008 ganas tu primer campeonato de España y te quería preguntar por un poco cómo fue esa experiencia, cómo fue la preparación, cómo lo gestionaste durante la competición, cómo te sentiste al ganarlo, cómo fue. Sí, sí, sin duda lo recuerdo muy bien, porque siempre me preguntan, bueno, después de 8 años ganando el título, ¿no será? Bueno, siempre es igual, siempre supone un reto, siempre supone una satisfacción el haber podido rendir con las generaciones que vienen, cada año es diferente y bueno, siempre es un gusto poder sentir que todavía estamos en la lucha, pero por supuesto quitando ese gusto por los retos, ese gusto por saber que todavía podemos hacer carrera en esto. El primer título fue muy bonito, muy especial. Llevaba un tiempo, digamos, en la lucha, rozando por ahí un poquito puestos de cabeza. Hubo alguna vez anterior que ganando la última ronda pues me llevaba al título, pero bueno, no se dio nunca. Y recuerdo perfectamente este campeonato porque justo sucedió lo mismo, iba muy bien situada, pero en un momento dado, pues bueno, cosas normales de la competición. Acabamos llegando Natalia Paredes y yo con opciones hacia el título para el título en la última ronda. Y bueno, pero yo sabía, o sea, a mí nunca me preocupó, quería, era un objetivo porque te hace ilusión ir avanzando, ir dando pasos, que se puedan manifestar en esa motivación, que se pueda manifestar en algo real para poder seguir aspirando a otros, ¿no? A otros objetivos. Pero al final siempre tuve la cabeza creo que bien en ese sentido de los objetivos, creo que siempre me enseñaron a disfrutar del proceso, no solo del resultado. Esto creo que es muy básico y a lo que animo siempre a todos los monitores, entrenadores a que trabajen y enseñen a sus alumnos. El ajedrez, sí, a todos nos gusta ganar, ¿no? Pero el ajedrez al final lo que tiene es un trabajo y un proceso de aprendizaje por objetivos. Se disfruta
da igual, no solo es el resultado lo que cuenta, sino cómo vas avanzando en el proceso. Y al final yo tenía que intentar ganar mi última partida, era lo único que podía hacer, ¿no? Intentar disfrutar de esa última partida, ganar la última partida y ver si era mío el título y efectivamente pude ganar esa última partida, disfrutarla además. Y bueno, muchísima ilusión que no, yo me fui, o sea, terminé la partida, me fui a mi habitación, estaba ahí tranquila, relajada, haciendo un poco la maleta, recogiendo un poquito y de pronto me avisaron, Sabrina, eres campeona de España y bueno, muchísima ilusión. Y bueno, en 2016 fuiste subcampeona de Europa y quería preguntarte sobre si tienes también, como si te quedó la espinilla de ganar un campeonato de Europa y se lo vas a volver a intentar. Intentarlo espero que sí, pero no intentarlo de ir a, sino que me gusta, ya digo, me gusta seguir disfrutando de los retos, me gusta seguir sintiendo que puedo estar en la lucha y nunca se sabe porque los europeos tengo que decir que son súper exigentes, la media es muy alta, tienes que estar más o ahí prácticamente influye cómo entres en el torneo de la mente, de inspirada, de fresca y cómo vayas rindiendo, ¿no? Entonces hasta es un torneo, como digo, muy exigente, que puede ser muy bueno o, bueno, sentirte que estás un poco a remolque. En ese sentido, pues siempre es bonito disfrutar de este tipo de torneos con ciertos objetivos, pero no te planteas nada. O sea, es tan duro y tan exigente que lo que te vas planteando es partida a partida y realmente parece parece poca cosa, pero es mucho, ¿no? El tener la capacidad de ir con objetivos, con hambre de tablero, con hambre de todo lo que te pueda ofrecer a nivel competitivo, pero con cierta cabeza para decir, bueno, es un torneo muy largo, son 11 rondas, todas son duras, da igual por donde vayas que te va a tocar otra partida en la que vas a tener que mostrar tu máximo potencial prácticamente. Entonces, bueno, ve partida a partida y si el objetivo se va acercando, pues mejor, ¿no? Pero ya vemos. En ese subcampeonato, por ejemplo, en ese campeonato de Europa que dice de 2016 en Mamaya, en Rumanía, fue además muy especial también, porque de alguna manera siento que se dieron todo, se fueron dando todos hilando todos los factores que habían estado presentes en mi trayectoria, en ese proceso de aprendizaje, de mejoría, en esa evolución, tanto competitivos o técnicos como personales, ¿no? Emocionales también. Yo recuerdo, por ejemplo, que perdí la quinta ronda de una manera muy traumática. No sé si este dato lo conocías, si no te lo facilito. Hay una quinta ronda con una jugadora muy experimentada, muy veterana. Ya habíamos jugado otras veces antes, muy mal score para mí. Y bueno, en ese momento la partida fue bastante tensa, muy sólida, luchando, manteniendo tensión. En un momento dado parece que el resultado natural deben ser las tablas, pero ninguna quiere ceder. Y yo sabía que mi rival iba a querer ir a por más, entonces intenté buscar mis recursos también, que era mantener la posición, mantenerme alerta y tratando de no apurarme demasiado de tiempo, pero bueno, la partida duró muchísimo, fue muy larga. En un momento dado, efectivamente, ella decide romper, yo estaba lista, salió a mi favor y llegamos a un final muy ganado, muy ganado. Tenía como torre, alfil y 5 peones pasados contra 2 torres y nada más. O sea, era una posición demasiado bonita. Se me cae la bandera. Se me cae la bandera. Imagínate cómo puede suponer eso, porque ya no es la derrota, ya es cómo ha sido, cómo ha sucedido después de una lucha tan intensa, después de haber hecho un buen trabajo de mantenerme alerta, de aprovechar mis oportunidades, estar tan cerca y me quedé dormida. Me quedé dormida, se me cae la bandera, una gestión emocional complicada. Bueno, ahí tuvimos buena orientación con mis compañeras, estaba asesorada en ese momento con nuestro querido capitán David Martínez, la familia, todos los compañeros, esa bonita familia ajedrecística que vamos formando, ¿no? Todos los compañeros me supieron dar ánimos y estar ahí apoyando. El caso es que, bueno, hago 6 puntos y medio de las últimas 7 partidas, quedo empatando en ese último puesto, además como el anterior, ¿no? Tenía que ganar, yo solo me bastaba ganar la última partida para poder acceder al podio,
contra además una de las mejores jugadoras también del mundo, Elisabeth Paetz, la mejor jugadora alemana, también con un score relativo para mí en nuestros encuentros anteriores, con negras. Pero bueno, salí muy motivada por buscar ese reto y pude alcanzarlo. Lo digo y me enrollé un poquito en esta pregunta porque creo que es importante todos estos ingredientes en el que la parte emocional de la gestión, esa experiencia que me dieron la trayectoria profesional que había llevado, ese valor del compañerismo, ese apoyo que recibí, al final el ajedrez lo da, que es esa familia. También, bueno, es el gusto por los retos, la superación, el no hundirnos. Al final, esto me acuerdo mucho siempre, ¿no? El niño Antón decía, bueno, más vale una derrota que dos y más vale dos derrotas que tres. Una gran frase. Así que espabila cuanto antes y vuelve a disfrutar de lo que te dé. Y lo menciono sobre todo porque precisamente cuando pasan los campeonatos de categorías, yo jugué muchos campeonatos europeos y muchos campeonatos mundiales en edades de promoción, siempre con aspiraciones, pero cuando perdía una partida decía, vaya, siempre igual, siempre me tiene que pasar a mí, siempre, ¿no? Ahí ya como que el objetivo se alejaba. Una tontería, porque muy poca gente gana con el 100% de los puntos, ¿no? Pero fue un proceso que yo tuve que ir también aprendiendo. Y cuando ya saltó a la categoría absoluta, ya pensé que ya estaba, ¿no? Ya no había opción, ya se había acabado esa opción del podio. Tuve algún episodio un poco traumático porque unas tablas que en un momento que parecía que me aseguraban la medalla de bronce en el mundial y de pronto quedaba empatada, pero cuarta con una jugadora rusa a la que le había ganado además durante el torneo. Bueno, así, experiencias así bueno, te van hiriendo, pero curtiendo, ¿no? O sea, yo siempre lo valoro todo mucho en positivo. Y algo que me gustó mucho y de lo que me siento más orgullosa de ese subcampeonato de Europa, por supuesto, es una medalla de plata, ¿no? Un europeo. Es como, ¡guau! ¡Qué bien!, ¿no? A nivel profesional, la vida que he elegido. Pero sobre todo era sentirme en paz. Y era sentirme en paz con el ajedrez por mi familia. Lo que me dio ese subcampeonato de Europa era como recompensar, como por fin pude recompensar de alguna manera más notable el agradecimiento, ofrecer ese agradecimiento a todo el apoyo de mi familia, todo el apoyo de todas esas personas que tuvieron detrás mía hasta para que yo pudiera hacer carrera y llegar a disfrutar de ese momentazo que tuve al conseguir esa medalla. Hablando de competiciones internacionales en las que participaste, también estuviste en 8 Olimpiadas. Y de este tema hablé un poco también con Candelario en la entrevista, en las Olimpiadas abiertas, Ujú. pero nunca tuve la ocasión de hablar sobre las femeninas. ¿Cómo es la experiencia? Bueno, todas son bonitas, como digo, todo lo que te va dando la trayectoria ajedrecística cuando te consideras un jugador en activo y tienes este tipo de oportunidades de emprender este camino, todo bonito. Pero sin duda alguna lo que tiene de especial la Olimpiada es que estás representando a tu país, a la gente que te sigue, hay mucho gusto, siempre despiertas mucho interés también en el país te apoya o los países así como muy familiares pues están ahí volcados contigo. Es como un objetivo en común y además que es un torneo que normalmente nosotros estamos acostumbrados en nuestros objetivos más directos pues a jugar de forma individual y sin embargo en la Olimpiada jugamos en selección, jugamos en equipo y teníamos la suerte esa de siempre responder a un todos a una, de luchar por ese objetivo en común y es muy especial. Es muy especial. He tenido también la suerte de prácticamente en todas las últimas Olimpiadas conducir intentar defender el primer tablero del equipo. Bueno, un honor, una responsabilidad. Solo puedo tener palabras bonitas y especiales para cuando se acerca ese evento tan esperado para un jugador, ¿no? Que es defender su país y tratar de hacerlo lo mejor que pueda con unos objetivos. Siempre es cierto que además conseguíamos en algún momento equipos que estábamos ahí a las puertas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, aquella Olimpiada de Tromsø, de Noruega, que empatamos con la India, ganamos 3,5 a medio Argentina, bueno, hicimos
una Olimpiada increíble. La penúltima ronda, mesa 2, empatamos contra China. Y nos toca la última ronda contra Armenia, otra selección que se ha llevado numerosas medallas, numerosos podios. Teníamos alguna opción de medalla ganando ese encuentro, pero bueno, era una selección muy buena. Perdimos al final por la mínima y nos fuimos al 13º puesto. O sea, era tan injusto. Era todo, el sistema suizo es tan injusto a veces, es tan, no sé, tan desagradecido, ¿no? Después de haber hecho esa Olimpiada, nos vamos al 13º solo por perder el último encuentro. Como que siempre estábamos empezando a cosechar un equipo potente, un equipo con aspiraciones y al final por cuestiones, este año también, por ejemplo, este año ganando el último encuentro quedábamos sextas, es que quedamos en el esperado, ese deseado top 10, además muy, muy bien colocadas y pasó de todo, y yo no lo voy a entrar en detalles porque fue tremendo, pasó todas las desgracias que podían pasar, pero las desgracias, incluso de las que no te pueden, las que no son fáciles de esperar, pasaron. Pasaron no solo para, ya estábamos tristes porque estábamos viendo que se nos estaba escapando la victoria en un encuentro que parecía muy bien desde primera hora. Era traumático pensar que se nos estaba escapando esa victoria, pero que encima acabamos perdiendo, pero ya te digo, de una manera de verdad que muy, muy, muy dura. Y otra vez nos fuimos a un puesto lejos, entonces siempre está el puntito ese de, ay, ¿no? O estaba ese puntito de, ay, a ver si con la selección, ¿no? Que se merece algo, se merece, yo creo que hemos estado ahí luchando, matándonos con hambre de tableros, arropándonos, y creo que esa sí era una espinita que tenía de conseguir algo con la selección. Bueno, en las Olimpiadas, así como en el europeo, en algún otro torneo internacional, seguro que tuviste ocasión de hablar con mucha gente de otros países y a través de estas conversaciones y de la experiencia de haber competido fuera de España, quería preguntarte un poco por cómo es la situación de las mujeres ajedrecistas, tanto en España como la comparativa con otros países. Bueno, sí, esto daría para mucho, pero intentando simplificar, que ya ven que no soy parca en palabras, pero intentando simplificar, más o menos el panorama genérico yo creo que no es desconocido para nadie. La participación femenina sigue siendo muy inferior en número a la absoluta, pero creo que estamos mejorando. Bueno, creo que estamos mejorando, no, es un dato objetivo que la participación, el número en sí está mejorando y también el nivel medio de las jugadoras. Están escalando tanto a nivel nacional como a nivel internacional, están escalando posiciones y yo creo que al final responde a algo muy básico. Proporción, probabilidad. De si aumenta el grupo de participación, es relativamente más lógico que también haya más opciones de que haya jugadoras que destaquen, ¿no? Y eso yo creo que es lo que está pasando. Además, ya se sienten, estamos trabajando muy bien, creo que tanto a nivel nacional como internacional, la nueva Federación Internacional está velando un poquito por recuperar algunos grandes premios y hacer alguna comparativa relativa en cuanto a esa separación de categorías, tratando de dar esas oportunidades a las jugadoras que están ahora en activo y que también resulten no solo para su carrera, porque las jugadoras que deciden hacer carrera en el mundo del ajedrez, pues ahora cuentan con esas nuevas oportunidades para ella, pero también para continuar en la estela de ajedrecística, para servir de referentes a las generaciones que vienen, para que las generaciones que vienen también vean que tienen un reflejo, un igual, digamos, ahí haciendo caminos, entonces que se despierte o que se facilite esa continuidad. Yo creo que estamos en un proceso positivo, ojalá que continuemos trabajando en este sentido de fomentar las oportunidades, de respetar los referentes y de sentir esos referentes como algo bonito y algo útil a la hora de fomentar y de promover a esas nuevas generaciones que empiezan. Y algo más concreto, sí puedo decir que ahora, por ejemplo, años atrás, nosotros que trabajamos un poquito desde la Comisión de Ajedrez y Mujer de la Federación Española, dentro del proyecto de Ajedrez y Deporte del Consejo Superior de Deportes, sí hemos estado trabajando incluso con estadísticas, con medidas, a ver cómo se puede trabajar a este respecto.
Y hemos visto que al principio, unos años atrás, había un punto de inflexión de abandono femenino de entre 14 y 16 años. Ahora ha llegado una participación, un grupo de participación interesante, ha aumentado la proporción hasta los 18 años, pero es en el salto ahora a la absoluta, la continuidad, digamos, en donde están desapareciendo más. Y yo soy muy crítica, realmente soy muy crítica en este sentido porque creo en el ajedrez como algo único, ¿no? Pero sí es verdad que entiendo que se puedan tomar ciertas licencias a la hora de facilitar un poquito una iniciación, ¿no? Hay que iniciar un poquito el proceso y después que cada uno elija lo que quiera. No se trata de obligar, sino se trata de facilitar un abanico de opciones y después cada uno camina por donde vea. Pero creo que hay cosas que se puedan corregir. Pero con cuidado, porque cuando se persigue un objetivo, a veces se tiende, si se esfuerza demasiado, el resultado puede ser eh, al contrario, ¿no? Puede venir un poquito la sensación contraria y ahí siempre soy muy crítica en lo de el regalar en lugar de premiar. Una chica, bueno, tenemos ahora estas medidas, ¿no? De discriminación positiva, de fomentar la participación femenina, de dar, pero cuidado, cuidado porque no puede ser que tengo una plaza femenina y una chica tengo, pues una chica va. No, cuidado porque lo que se trata es de que tengan esa facilidad de introducirse a ver si después pueden, pero no consigas el resultado contrario. Tienes que exigir lo mismo, tienes que fomentarle igual el gusto por los retos, el gusto por el trabajo, esa disciplina de querer más. Tienes que darle la pasión por el ajedrez, por meterte en todo lo que puedes extraer del ajedrez y eso es único es un objetivo común para todos. Entonces, cuidado, esa idea también la suelto, a mí que me encanta. Suelto, por favor, premiar, no regalar, y no se trata de premiar por un resultado, se trata de premiar por una actitud, ¿no? Si regalas, al final van a llegar a una edad en donde tienen que saltar a la piscina sola y no les ha enseñado a nadar prácticamente, ¿no? Se lo ha dado. Entonces, bueno, hay una serie de, esto como digo, tiene muchos matices, no me enrollo mucho más, tiene muchos matices, es una cuestión muy delicada porque también entiendo la problemática que puede despertar ese conflicto, ¿no? Un poquito de... Eh, esa diferencia, cuando se hace una diferenciación por algo tan básico como algo como el relativo a un sexo, pues puede despertar, bueno, este debate, esta problemática que tampoco es desconocido para nosotros, que la otra parte se pueda sentir incluso ofendida. Creo que no es el caso, creo que no, que debemos entender un poquito cuando hablamos de esta diferenciación, por qué la hacemos, desgraciadamente, por qué la hacemos, pero que incluso puede correr en nuestra contra si no lo hacemos con cuidado. Así que bueno, simplemente creo que estamos por la buena labor, creo que estamos creo que las oportunidades que se están ofreciendo son buenas y positivas, pero siempre teniendo claro que esa sensación, esta pasión por el ajedrez, por disfrutar lo máximo que te puede ofrecer el ajedrez, y eso está clarísimo que es en un tablero, da igual quién tengas enfrente. Bueno, sobre el tema de acción positiva te iba a preguntar más adelante, que además también era una pregunta de una persona de la audiencia. Ujú. Eh, pero bueno, ya que la respondiste, luego la reemplazaré por otra pregunta de la audiencia distinta. Eh, También comentas el tema de muchas adolescentes que al pasar a categoría absoluta pues abandonan el ajedrez. Y esto vi que ya lo habías hablado con Tatiana Flores en la entrevista que concediste a Chessbase el año pasado. Y quería preguntarte si podías indagar un poco más en cómo se puede poner remedio a este gran abandono que aparece entre las adolescentes durante valga la redundancia, adolescencia. Sí, realmente yo no me considero ni mucho menos experta, porque es cierto que al final somos personas, ¿no? El ajedrez forma parte de nosotros, pero es un camino que elegimos, es una profesión que en un momento dado en la que decidimos embarcarnos. Al final es solo una pequeña parte de todo el abanico de factores que podemos estar asumiendo y sobre todo en una época tan, tan delicada como es la adolescencia. La adolescencia es un proceso personal ya de por sí complicado como para pensar que el ajedrez ocupa mucho cuerpo, ¿no? Eh, sin ser experta en todos esos procesos emocionales, físicos,
bueno, que se pueden estar dando. Ahí hay muchísimos, simplemente comentar que hay muchísimos estudios que están intentando pues indagar si hay diferencias. Yo lo invito y agradecería esas conclusiones, ¿no? Creo que poder es saber es poder, entonces en ese sentido, si hay una conclusión de si hay diferencia o no, si hay se puede orientar el tipo de entrenamiento de trabajo de hacia una forma o de otra, porque también la asimilación entiendo que pueda ser diferente. Bueno, todos los aspectos emocionales que puedan influir, todo ese saber que puedan derivar esos estudios, pues creo que puede ser positivo. Pero al final hay algo que está claro que está. Después de durante esos años de ese proceso emocional, obviando un poquito lo que acabo de comentar, que a veces en este proceso que estamos pasando no se enseña a trabajar o no se da las jugadoras, o sea, el jugador puede tener más demanda, ¿no? Tiene más exigencia a la hora de buscarse el puesto. La jugadora a veces piensa que, bueno, si ya lo tengo, ¿para qué dedicarle más tiempo? Entonces ahí es un punto delicado, que no voy a insistir porque ya lo mencioné antes, un punto delicado a la hora de saber, de transmitir cuál es realmente el objetivo. El objetivo no es ir a un torneo, el objetivo es disfrutar, ¿no? Del ajedrez y de todo lo que podemos desarrollar de la mano del ajedrez. Pero en ese salto, en estos años de la adolescencia, el hacer grupo, el compartir ese valor del compañerismo que yo digo, siempre cuando me preguntan, al final la conclusión es que no tengan prejuicios o miedos, que si de alguna manera están ahí, que no saben lo que les va a deparar, que de verdad que se animen, que superen cualquier tipo de temor inicial, porque lo que viene, lo que espera después en ese salto de la continuidad a la categoría absoluta es mucho mejor de lo que ya han vivido de por sí, ¿no? Porque ahí se va formando esa familia, te vas arropando, ese grupo. Pero entiendo que a nivel adolescente influyen otros factores donde tener un igual es importante, sentir que hay alguien como tú entre comillas, ¿no? Pero sentir que tienes como una imagen, un referente parecido al que puedes acudir y que te va a entender y que no tienes... Ahí, por ejemplo, estamos trabajando muchísimo en ese aspecto de fomentar la imagen femenina en el mundo del ajedrez a través de árbitras, no solo para dar oportunidades a las que están, sino para que también las generaciones tengan ese aspecto, ¿no? De tener una árbitra, una monitora o, no sé, más compañeras donde se puedan sentir también que en algún momento, pues, no se cuentan con esos iguales, ¿no? Yo creo que es un punto. Por ejemplo, en mi caso personal, aparte de haber vivido, como digo, no soy experta en nada, pero tengo una trayectoria de muchos años, he vivido por todas las etapas del ajedrez, ¿no? Desde niña, iniciación, de juego, ¿no? Hasta que poco a poco me fui introduciendo y lo concibo ahora como mi estilo de vida, mi profesión, mi carrera. Y he hablado y, bueno, he podido tocar muchos aspectos y esa experiencia sí la tengo. Y yo sé que estoy aquí porque lo viví conmigo y lo viví con mis compañeras que desaparecieron también, ¿no? Me quedé sola muy pronto. Sola me refiero, el resto de compañeras pues fueron cayendo poco a poco y la superviviente, digamos, que yo. Y yo creo que ahí influyó eso, influyó que tuve este eterno maestro que, lejos de cualquier otra consideración, me supo transmitir la pasión por seguir, por querer más, por pedir más detrás del ajedrez. Siempre quise más, eso es importantísimo, esa pasión. Tuve el apoyo de mi familia, porque al final la competición te va absorbiendo mucho. Y, y bueno, necesitas de alguna manera, cuando lo vives de una manera un poquito intensa, también necesitas un desahogo. La familia es la familia. Da igual lo que pase en el tablero, da igual lo que pase en la competición, siempre te vas trayendo, te puedas traer a nivel emocional. Entonces ese apoyo emocional es súper importante. Además, mi familia, tanto como con mi hermana en la gimnasia rítmica y como conmigo en el ajedrez, se volcó siempre muchísimo y al final vas entendiendo que no sos muy consciente porque eres una niña, pero vas entendiendo que tus padres te acompañan y te acompañan en tiempo, invirtiendo dinero. O sea, es como, vale, a lo mejor no soy tan consciente, pero que están aquí, ¿no? Entonces, de alguna manera, ves como quieres recompensarlo, quieres devolvérselo y la manera que tienes de devolverla es nosotras que tomar una cierta responsabilidad
en tu partida de ajedrez, o sea, ahí entre tu pasión y que quieres hacerlo bien también por las personas que están ahí apoyándote, pues bueno, ese pilar también lo tuve. Y después que mi hermana vino a la gimnasia, después de la gimnasia rítmica, vino al ajedrez, como, bueno, fue campeona de España también de edades de promoción, jugó con la selección española en algún europeo también de selecciones, bueno, una jugadora muy talentosa y con buenos resultados, y nos acompañábamos. Y lo digo porque es un factor femenino de confianza que tuve de apoyo. Es igual que ahora estamos intentando corregir, ¿no? Yo tuve todos esos pilares, no digo que fuera un camino fácil, pero los pilares los tuve y para mí son claves, tener todos estos pilares que normalmente no están si no se trabaja ahora mismo en esa comunidad. Por eso digo que el tema de la discriminación femenina y de esas medidas, entiendo la problemática y entiendo, pero hay que entenderlo en el contexto global, o sea, hay que entender el por qué, que creo que ese trasfondo a veces no se transmite tanto, no se sabe transmitir y entonces se genera como esa desconfianza a la hora de separar categorías o a la hora de defender ciertas medidas. Bueno, hay que entender el porqué, ¿no? Y el porqué está claro que al final es una etapa complicada a nivel personal y tener un igual es importante. Yo tuve todos estos pilares también de la mano de mi hermana. Y como soy consciente de ello, el año pasado empecé un proyecto que me hace muchísima ilusión, que es con un equipo de Zaragoza muy conocido, el Estadio en Casablanca, con el patrocinio de My Investor, que aparte de la parte profesional de competir con ellos en el campeonato en el C-Club, también iniciamos una escuela, un proyecto formativo que la espiritualidad básica es una escuela, una academia online donde trabajamos con niñas y, como digo, donde la espiritualidad básica, aparte de las lecciones técnicas que podamos enseñar y todo ese aprendizaje, ¿no? Que es un gusto también trabajar con los grupitos que tenemos ahora, lo más bonito y lo que más me motivaba era precisamente generar una red a lo largo de toda la geografía nacional para que se conociera. Esa red femenina es una escuela femenina online donde a lo mejor hay una o dos chicas en un club, en cada club, en cada región, pero a través de la escuela se pueden conocer, pueden seguir complementando la parte técnica, pero sobre todo conocerse y sentirse acompañada y ir a torneos sabiendo que hay otras jugadoras que pueden estar allí. Bueno, ahora quería hablar de un tema también similar de divulgación del ajedrez y promoción del ajedrez y es más relacionado con cómo introducírselo a los niños. Ujú. Tú tuviste un hijo el año pasado Sí. eh, y quería que me dieses algún consejo eh, como sobre cómo introducir el ajedrez tanto a un hijo como a una hija. ¿Qué consejo le darías a un padre o a una madre que quisiesen hacerlo? ¿A qué edad empezar a introducirlo? ¿Cómo empezar a introducirlo? El año pasado en la entrevista con CSS Base hablabas de empezar a dejar tableros por la casa para que viese que existía ese juego y que le diese curiosidad. Pero quería que explicases un poco cómo introducirlo. Sí, lo mantengo. Lo mantengo porque, bueno, hay ciertas opiniones, estudios y 3, 4 años para que empiecen a conocer un poquito las piezas, que si 6, 7, 8, empezar a temas muy básicos, segmentados, ¿no? Un cierto sector de tablero, una pieza, pieza por pieza, o cierto, ir introduciendo de forma segmentada. Bueno, sí, pues, probablemente, ¿no? Sobre todo cuando si lo tienes que traducir en un proyecto más allá, como una introducción como actividad extraescolar o en coles o bueno, pues sí, supongo que tienes que estabilizarlo un poquito más, pero a nivel casero, a nivel familiar, que es lo que me preguntas, es dar la curiosidad. Al final los niños están totalmente vacíos, están aptos para captar absolutamente todo y ven y copian y les gusta sentirse mayores a medida que van imitando cosas, se sienten mayores y quieren más y tienen un gusto por aprender. Bueno, yo lo veo con mi hijo, quiere hacerlo todo ya, aprende muy rápido, tiene facilidad para estar atento, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo bonito es darle la posibilidad y la posibilidad para ellos es la curiosidad. Es que son curiosos por naturaleza, es que todo le parece se sorprenden por todo, todo le parece bonito, todo le parece impresionante. Entonces, entre todos esos juegos, entre todas esas dinámicas que se pueden establecer con un niño pequeño,
pues el ajedrez puede estar también por la casa. Tengo las dos experiencias muy cercanas. Conocí a un niño que con 3 años también había una dinámica por el estilo de dejar por ahí las piezas. Y bueno, el niño de pronto con 4 años configuraba sus propios estudios de mate. Ya no era una posición y dar un mate en uno, sino que era capaz de producir una posición, de colocar una posición para dar el mate, ¿no? Bueno, ya digo, las edades son muy relativas. Lo importante es no forzar, no obligar, sino despertar la curiosidad. Y despertando la curiosidad, por ejemplo, mi caso personal, puedo decir que, por supuesto, muy temprano todavía. Mi niño no tiene 18 meses todavía, pero ya sabe del ajedrez, ya conoce el ajedrez y ya dice el nombre de las piezas y bueno, porque también salió muy parlanchín, como la madre. Salió muy parlanchín, entonces, bueno, ya dice todo el nombre de las piezas, pero fue muy natural todo. Em, Mamá trabaja en el despacho, a veces viene a visitar a mamá o a veces se despierta de la siesta y mamá está trabajando con el ordenador con un tablero que se queda en la pantalla y lo ve. Y bueno, cuando ve un tablero de ajedrez en la pantalla del ordenador se queda muy impactado, lo pide además, señala, siempre que hay opciones, señala el vídeo de ajedrez y las piezas, pues eso, ¿no? Las ha cogido, las ha visto, las ha nombrado, ha visto algún movimiento, pero poca cosita, la verdad. Ahora es eso, que nombre las piezas, conoce el tablero y es tenerlo por casa, que lo tenga como opción de juego, que lo pida y lo pide porque mamá se dedica a eso, ¿no? Y mamá tiene ahí, trabaja con eso, entonces como que despierta esa curiosidad de querer ser mayor y de querer hacer las cosas que hacen los mayores y los mayores ha visto que hacen, entre otras cosas, pues juegan al ajedrez. Bueno, para ir finalizando, quería hacerte un par de preguntas de la audiencia. Una Ujú. de ellas ya te comenté antes que la contestaste, que era relacionada con el tema de la acción positiva. Entonces, pues voy con ellas. La primera pregunta de la audiencia, ya sabéis, si queréis hacérnoslas en Instagram, @ajedrezartauro. Cuando vamos a hacer una entrevista, subimos una historia donde os decimos a quién vamos a entrevistar y ahí pues podéis ponernos vuestras preguntas y seleccionamos un par de ellas. La primera pregunta de la audiencia, ahora sí, es ¿cuál es el torneo que recuerdas con más cariño? Pues mira, hemos hablado del europeo individual, ese de Mamaya 2016, donde quedé subcampeona de Europa. Por supuesto, súper especial, ya hemos dicho, no solo a nivel profesional en mi carrera, sino a nivel de todo lo que supuso. Para mí era ese regalo, por dar ese agradecimiento a todos esos factores que me habían acompañado hasta el momento. O sea, torneos, lo bonito es eso, torneos especiales son muchos, pero Puedo, puedo decir, mira, voy a decir dos. Por un lado, el Campeonato del Mundo Sub-12, ese Campeonato del Mundo donde pude seguir jugando una partida, pero ofrecí tablas pensando, y además yo tenía muchísima confianza. La partida, era un prefinal en ese momento que objetivamente estaba igualado, pero yo confiaba mucho en el potencial de mi posición y bueno, creo que podía haber apretado un poquito, pero ofrecí tablas pensando que aseguraba la medalla de bronce y no fue así. Al final quedamos empatadas y quedé en cuarto lugar por desempate. Eso fue muy duro y lo comento porque creo que es importante también no perder de vista los pasos y creo que una de las cosas bonitas del ajedrez es que te ayuda a superar la frustración, que entiendes que esa parte de sentir, de que pase algo que parezca que te frustra o que te hunde, al final son las cosas que si te sabes levantar, según la actitud que demuestres ante esos fracasos momentáneos, y si lo entiendes como parte del proceso de aprendizaje, es lo que te va a dar la clave del éxito y ese, por ejemplo, es lo que me ayudó, entre otras cosas, a ese subcampeonato de Europa. Así que lo manifiesto porque se puede entender como una concepción negativa, una connotación negativa, pero al final es una de las cosas que creo que han sido claves en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de disfrutar y en ese proceso de los resultados que he podido cosechar a partir de ahí. Pero sin duda alguna, si tengo que mencionar a una que fue muy, muy, muy especial y que siempre recuerdo, no es un objetivo, no fue un resultado, un objetivo como eso, como un mundial europeo,
pero a mí me hizo mucha ilusión y creo que lo define, también es algo que caracteriza al mundo del ajedrez y de la competición, que ya no es solo la calidad a lo mejor del torneo, del resultado, del objetivo, sino cómo se vive el proceso, cómo lo compartes, ¿no? Esa es un poco la clave, cómo se comparte el objetivo. Fuimos a mi equipo local, el Gran Dama Santa Lucía de Gran Canaria, de pronto un equipo muy modesto decide que, bueno, ¿por qué no vamos ese año a jugar el Campeonato de España C Club de segunda división, a vivir un poco la experiencia? Y bueno, éramos un equipo de amigos. Y lo digo así de amigos porque no éramos tan fuertes. De hecho, coincidimos además en un año que jugaron varios equipos durísimos, con Paco Vallejo, por ejemplo, en nómina en segunda división, Alsina, bueno, podría Julen, Arismendi, bueno, podría nombrar varios, ¿no? Había jugadores muy buenos de primer nivel y se dieron cita ahí justamente ese año. Así que éramos un equipo relativamente modesto en comparativa, pero teníamos mucha ilusión. Y recuerdo que vino la última, lo hicimos bastante bien, cumplimos bastante bien, y llegamos a la última ronda, nos enfrentábamos justamente contra el Paterna. El Paterna era ese equipo de Paco Vallejo, de Julen Arismendi y compañía, Vasallo. Y bueno, si ganábamos, ascendíamos nosotros, pero el resto de los resultados favorecían el ascenso del Paterna. El caso es que al final el encuentro dio muchas vueltas y al final acabo ganando una partida, un final de damas larguísimo. Me quedé fatal en la apertura, ahí se sostiene un poquito después porque Julian no afina, después de vencer tablas, después el final de damas está igualado, pero acabo ganándolo. Eh, mucha, una partida muy larga. Y esa sensación, no ya del ascenso en sí, sino de cómo vivimos entre amigos, cómo vivimos ese objetivo en común, eso para mí fue sin duda muy especial, porque además nos despertamos y justo mis compañeros decían, ay, no sé que es difícil, pero es que lo veo, lo veo. Es que creo que podemos. O sea, era una... Y después estar ahí luchando y sentir que no estoy luchando yo, estamos luchando todos conmigo, ¿no? Todos mis compañeros están aquí de alguna manera empujando esta partida, este final. Eso es lo bonito. Eso es lo que te da el ajedrez, es ese compartir esa experiencia y eso es lo bonito. Y la segunda y última pregunta de la audiencia sería, ¿qué jugadoras crees que van a destacar en el futuro, tanto en España como en el resto del mundo? Uy, ujú, qué difícil. ¿Qué jugadoras? Bueno, España tiene una cantera interesante que está saliendo. Por supuesto, parece raro nombrar a Marta, ¿no? Por ejemplo, a Marta García, porque Marta es como que está de la selección española ya hace años de la absoluta, pero es que es una niña, es muy jovencita, así que todavía, por supuesto, le queda muchísimo futuro por delante. Además, está haciendo las cosas muy bien, está dando pasos, creo que va a llegar muy lejos. Y ella creo que está empezando a saberlo, está empezando a saber que puede llegar muy lejos y a quererlo. Bueno, ya digo, es raro porque ya la vemos como una más de nosotras, pero no hay que olvidar que es muy jovencita. Y por supuesto, talento de María Izaguirre. Ahora, el jugador de ajedrez es complicado porque también, como digo, somos humanos y estamos en procesos personales y fluctuamos mucho. Toda esa gestión emocional, técnica, somos irregulares por naturaleza, es normal, la mente hay que trabajarla también, pero de inspiraciones. Pero por supuesto, va a estar ahí dando mucha guerra y dando muchas alegrías a España. Y de las más jovencitas, pues vienen destacando, por ejemplo, a Dara, Viviana también juega muy bien. A mí me gusta mucho, hay una jugadora que me gusta mucho que es Rebeca. La ¿Mm? verdad que la conocí hace unos años y la sufrí en propias carnes. Pude ganar esa partida, pero bueno, de una manera, la verdad que la sufrí en propias carnes y tiene mucha ilusión. Creo que de alguna manera hay algo que está faltando. Espero que podamos conseguir entre todos alguna clave de lo que está faltando para que terminen de explotar. Simplemente a lo mejor es el paso del tiempo y que en algún momento todavía son muy jóvenes, entonces en algún momento llegará. Pero hay muchas jugadoras que creo que el ajedrez español mm, tiene de dónde confiar. Y a nivel internacional,
Es que si vemos la lista, o sea, yo defiendo todavía las jugadoras veteranas, entre comillas, que tampoco son tan mayores, pero bueno, esas jugadoras veteranas, ¿no? Nana Sanesi me parece increíble, las hermanas Musichu, por supuesto, son durísimas. Bueno, hay un gran grupo que es joven, relativamente joven y que todavía va a mantenerse, pero si vemos en las primeras listas es que hay muchísimas jugadoras, todas son jovencísimas, ¿no? Todas son rondan los 20 años, los 20 y pocos y no sé, no nombro ninguna en concreto, pero son varias. Las edades cada vez se van reduciendo, eso está clarísimo que están reduciendo edades y creo que eso es positivo al final. Quiere decir que el proceso se está haciendo de forma correcta. Mm. Bueno, ya que mencionas a Rebeca Jiménez, tenéis una entrevista con ella también en el canal, también os la dejaré por aquí arriba en una etiqueta, creo que se llama, que voy a tener un lapsus. Y nada, ir a verla que cuenta cosas muy interesantes. Y ya para finalizar, una pregunta que también le hago a todo el mundo y es, ¿qué pregunta que no te hice querías que te hubiese hecho? Uy, eso no me puedes preguntar a mí, madre de Dios, soy muy mala para estas preguntas. Me puedo pegar otra hora más aquí pensando. Yo le doy muchas vueltas a las cosas, no sabría decir, realmente lo que creo que como digo, lo que puedo aportar, no me considero sabia de nada, ni me considero, simplemente tengo una experiencia detrás que me avala y creo que puedo, si me preguntan, igual, porque me gusta pensar sobre las cosas también, ¿no? Creo que algún punto positivo que tengo es que me gusta pensar sobre las cosas y sobre todo las cosas que me afectan, que me importan, y el ajedrez me importa y poderlo transmitir me importa y que de alguna manera quien vive y disfruta del ajedrez y que quiere hacer camino con el ajedrez, me importa que pueda hacerlo y no, ya digo, no considero que sea experta como para dar conclusiones o aportar de manera, pero bueno, al final la experiencia también puede servir para algo, ¿no? Así que lo que me gusta es que me pregunten, no sabría decirte qué tipo de pregunta, pero me gusta cuando me preguntan y cuando de alguna manera siento que lo he vivido y siento que puedo al menos transmitir esa experiencia. Ok. Y ahora ya, para acabar del todo, me gustaría que me nomines a la siguiente persona que quieras que entreviste. Oh, qué interesante. Eh, pues te voy a dar el reto de, bueno, yo creo que toca, la verdad que habría varios postulando aquí por este puesto, pero te voy a dar el reto de nuestro querido capitán, David Martínez, Divis. Ok, pues nada, lo contactaremos a ver si le interesa y si quiere, pues nosotros encantados de entrevistarlo. Un Vale, placer. para cerrar la entrevista, la recapitulación del final de siempre. Sabrina Vega, gran maestra femenina y maestra internacional, 8 veces campeona de España, también subcampeona de Europa, participó en un mundial en noviembre de 2018, 8 veces miembro de la selección española en las Olimpiadas. Muchas gracias por la entrevista. Un placer, ha sido muy amena la charla, gracias por invitarme y espero que haya podido contribuir un poquito con esa experiencia, como digo. Pues nada, chicos, darle a like al vídeo si os gustó, comentar abajo cualquier cosa, ya sabéis que leemos todo y contestamos a todo. Y nada, hasta la próxima y compartir mucho este vídeo. Adiós.